Muy buenos días a toda la comunidad de nuestra localidad de La Candelaria. Un saludo muy especial a el defensor del pueblo para la salud pública, doctor Leonardo Huerta. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta corporación. A los compañeros, por favor, secretario, realizar verificación de quórum y señalar el orden del día. Presidente, muy buenos días, honorables ediles, muy buenos días. Le damos también la bienvenida al defensor del pueblo delegado para la salud pública, el señor Leonardo Huerta, a esta corporación, comunidad que se encuentra presente y comunidad que nos sigue a través de nuestros medios virtuales. Un saludo especial. Se encuentran en el recinto los honorables ediles, Sandro William González, Muy buenos días a toda la comunidad. Doctor Leonardo, muy buenos días, honorables ediles y edilesa, la comunidad que nos acompaña en redes sociales. Soy Sandro González, edil del Partido Alianza Verde, Candelario de nacimiento y supremamente agradecido con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Muy buenos días. honorable edil Juan Carlos Maecha Roballo, Muy buenos días, Juan Carlos Macha Roballo, edil por el Centro Democrático, muy orgulloso de ser edil de esta localidad de La Candelaria y muy buenos días, doctor. honorable edilesa Gina Alexandra Quiroga Gamboa, Muy buenos días a todos y a todas. honorable edil Juan Sebastián Sánchez Rodríguez, Muy buenos días, compañeros, compañeras, compañera, a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy, a la persona que viene a apoyarnos a los temas de vigilancia en salud y a toda la comunidad que se conecta virtualmente en este momento y en el transcurso del día, Juan Sebastián Sánchez, Partido Nuevo Liberalismo. honorable edil Leonardo Fabio Soto Bracamonte, Presente, buenos días para todas y todos. Bienvenido, doctor Leonardo Huertas, que de verdad la salud tenga quien la defienda. y honorable edil José Ricardo Pulgarín Álvarez, quien preside esta sesión. Nuevamente, buenos días, José Ricardo Pulgarín, Partido Liberal. Siguiente, por favor. Tenemos quórum. Por favor, realizar el orden del día. El orden del día, señalar el orden del día. Sí, presidente, primero llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y análisis de correspondencia. Cuarto, lectura y aprobación de actas. Quinto, comisión, plan de desarrollo, seguridad y gobierno. Sexto, participación de la comunidad. Séptimo, proposiciones y varios. Octavo, cierre. Compañeros, aprueba el orden del día señalado. Apruebo. Aprobado, señor presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, señor presidente. Está aprobado el orden del día. Siguiente punto, secretario. Tercero, lectura y análisis de correspondencia para el día de hoy, 20 de enero del 2025. No tenemos correspondencia registrada en nuestros correos electrónicos ni en nuestro despacho de la Secretaría de la JAL. Listo, secretario. Siguiente punto. Cuarto, lectura y aprobación de actas para el día de hoy. No tenemos actas para análisis, consideración y firmas. Siguiente punto, secretario. Quinto, comisión, plan de desarrollo, seguridad y gobierno. Bueno, compañeros, comunidad, es un honor para mí y muchas gracias al doctor Leonardo, defensor del pueblo para la salud pública de los colombianos. El doctor Leonardo es abogado y filósofo de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo, Derechos Humanos Internacional, Derecho Constitucional, magíster en Derecho Tributario y Administrativo de la Universidad Complutense. Una experiencia muy amplia profesional, fue secretario de Educación de la ciudad de Pereira, secretario general de la Contraloría de Risaralda, secretario general de la Asamblea y aparte de todo, docente universitario. Eh, Bienvenido, defensor. Gracias por estar en esta corporación, en la localidad de La Candelaria, una de las localidades que en este momento tiene, como en el distrito y como en la nación, temas muy sensibles que abarcar respecto a la salud pública, la cual ha sido altamente afectada tanto a nivel local, distrital y nacional. Y qué mejor forma de saber en qué estamos en este momento los candelarios y los colombianos, que dándonos sus puntos de vista, señalándonos cómo ve usted la salud pública, para dónde vamos, cómo está en el distrito, en la nación, cuáles son los retos que llegan y demás. Entonces, doctor Huertas tiene el uso de la palabra, luego
los compañeros que tengan comentarios, inquietudes, preguntas, se las harán. Obviamente un espacio para la comunidad y pues realizaremos el ejercicio con su acompañamiento para tener mucho más eh, presencia, veeduría y demás para la salud pública de los candelarios y de los bogotanos. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, presidente. Un cordial saludo a la mesa directiva de la Junta Administradora Local, al secretario general también de la JAL, a los ediles y a la edilesa Gina. Es un gusto también encontrarnos una mujer en la Junta Administradora Local, que es la corporación de la base popular y de la base comunitaria, social del distrito. Un cordial saludo de parte de Iris Marín, la defensora del pueblo. Mi nombre es, ella en ese momento está en el Catatumbo, presencialmente, persona. Mi nombre es Leonardo Huerta, soy el defensor del pueblo, delegado para el derecho a la salud en Colombia. La salud, el bien más preciado de todos. Y tristemente, José Ricardo se ha venido convirtiendo en el derecho más vulnerado de todos. Durante el año que terminó, en el 2024, tuvimos un promedio mensual de 21.000 tutelas específicamente para proteger el derecho humano a la salud. Esto nos lleva a concluir que en Colombia se presentan alrededor de 1.000 tutelas cada día hábil, solo por el tema de salud. Y si comparamos el 2024 con el 2023, vemos un incremento de casi el 47% de tutelas entre el 2023 y el 2024. O sea, por cada tutela que se presentaba en el año 2023, en el año 2024 se presentaron 1,5 tutelas, 1,5 tutelas. Un incremento que lo que nos lleva es a concluir que la salud es el derecho humano más vulnerado de todo. Si a eso le sumamos que más de la mitad de las quejas que recibe la Defensoría del Pueblo están relacionadas con el derecho a la salud, fuera de las quejas que presenta la comunidad y los pacientes y los usuarios del sistema de salud ante las personerías municipales y distritales en todo Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías de salud, pues vemos que es efectivamente el derecho humano más vulnerado de todo. Y queremos hacer énfasis en ese aspecto, en que la salud, además de ser un servicio público y de ser otras cosas, sobre todo la salud, es un derecho humano. Muchas veces cuando se presentan tutelas, que para resaltar, cuando una persona presenta una acción de tutela, por el principio de subsidiariedad que tiene la tutela es subsidiaria. La tutela se presenta cuando ya se han agotado los mecanismos ordinarios, cotidianos, que tiene al alcance la persona para proteger su derecho. Y cuando nada funciona, las personas acuden a la tutela. Lo triste es que hoy el sistema de salud ni con tutela, ni con desacato, ni con orden de arresto. O sea, ya perdónenme, pero no comen de nada. Ya la gente se puede estar muriendo, teniendo tutela, teniendo desacato, teniendo orden de arresto y no se le prestan los servicios. Cuando las personas presentan tutela, les decía, muchas veces dicen que se quiere proteger el derecho a la salud y en conexidad de otros derechos como la vida. Pero la realidad es que la salud es un derecho humano. Y para entender qué son los derechos humanos de una manera muy pedagógica y muy clara, nosotros nos vamos al titular del derecho, porque queremos aprovechar también este escenario de pedagogía, que una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es la promoción y la divulgación de los derechos humanos. Y entendemos que la primera herramienta, la primera arma con la que cuentan las personas de protección de sus derechos es conocerlos. En la medida que conozcamos los derechos y los mecanismos de protección, los vamos a defender de una manera más eficiente. Entonces, para entender qué es un derecho humano, debemos irnos al titular del derecho. Todos los derechos tienen
un titular y un título. O sea, el título es aquella condición que me hace a mí titular de ese derecho. Por ejemplo, hay determinados derechos que le corresponden a determinadas personas, como por ejemplo los derechos políticos. Los derechos políticos en Colombia son exclusivos de los ciudadanos y las ciudadanas. El que no tenga cédula de ciudadanía y el que no tenga la ciudadanía en ejercicio, porque la ciudadanía también se las pueden suspender por cometer delito. Las personas condenadas que están en la cárcel por lo general tienen suspendida su ciudadanía, sus derechos políticos, pero no sus derechos humanos. Hay derechos como los derechos laborales, que para ser titular de esos derechos laborales hay que ser empleado. Yo no puedo ir a reclamarle a la empresa enseguida la prima de servicios o reclamarle las vacaciones si yo no trabajo allí. Yo soy titular del derecho laboral siempre y cuando sea empleado. Pero hay unos derechos que nos son dados, de los cuales somos titulares todas las personas humanas. O sea, los derechos humanos son aquellos cuyo único título para la titularidad es ser una persona humana. Esos derechos son los derechos humanos. Uno no necesita ninguna otra condición, ninguna otra circunstancia, ningún otro título distinto a ser una persona humana para ser titular de los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos se debe entender que la salud es uno de ellos, no solo la vida. O sea, hoy hemos recibido, hoy específicamente, antes de llegar acá, habíamos recibido varias quejas de pacientes trasplantados que no tienen sus medicamentos. Se imagina, tocayo Edil Leonardo, se imagina una persona que estuvo esperando 8, 10 años por un riñón haciéndose 3 diálisis al día, que logró tener un donante, que le hicieron un trasplante de riñón y que por falta de entrega de medicamentos, por omisión en el deber de protección del derecho humano a la salud, va a perder otra vez su riñón. ¿Cuánto cuesta un trasplante de hígado? Para que se le pierda el hígado a la persona porque no le entregan un medicamento. Entonces me preguntaba alguien, ¿cuánto cuesta un hígado? Querida Dilesa Llena, un hígado no tiene precio. Y los derechos humanos, una de las características de los derechos humanos es que son inalienables, dice el artículo 5º de la Constitución. ¿Qué significa que sean inalienables? Que son sagrados, que no tienen contenido patrimonial, que cualquier negocio jurídico que se haga sobre esos derechos tiene objeto ilícito, es inexistente. Son derechos, son bienes sagrados, sin precio. No tienen valor económico, no se pueden cuantificar económicamente. Es una de las características de los derechos humanos. Uno es que es inalienable, otro es que es inherente, para poder ir entendiendo qué significa eso los derechos humanos. ¿Qué significa que sean inherentes? Que son como un siamés con la condición humana, como siameses de la cabeza, que no se pueden dividir. La condición humana y los derechos humanos son uno solo. Todos los seres humanos somos titulares de derechos humanos y los derechos humanos son para todas las personas humanas, independiente de si es nacional o extranjero, de si es extranjero regular o no, de si ha pagado la afiliación, de si está en mora, independiente de cualquier condición, por el solo hecho de ser un ser humano, somos titulares de esos derechos humanos y entre ellos el de la salud. No, el título para ser titular de el derecho humano no es tener un carnet de una EPS, no es tener permiso temporal si uno es extranjero, migrante, es ser una persona humana. Son de aplicación inmediata, dice el artículo 85 de la Constitución. O sea, no requieren el desarrollo de una norma para que ese derecho sea protegido. Hay que protegerlo. O sea, uno no tiene que esperar a ver el Congreso qué dijo en una ley estatutaria sobre la vida para garantizarle la vida a la gente, o la salud, o la educación. Son derechos de aplicación inmediata. Y en eso quiero hacer una reflexión. Todas las legislaturas se tramita y se aprueba una ley nueva en materia de salud. En junio del año pasado se tramitó la ley para declarar personas de especial protección constitucional
a los pacientes de cáncer o las personas con sospecha de cáncer. Por el solo hecho de tener una sospecha de cáncer, ya uno tiene una protección reforzada de acuerdo a esa ley. Y hay ley estatutaria de salud, y hay ley Jacobo, y hay ley Sandra Ceballos, y hay ley de enfermedades huérfanas, y hay leyes y leyes y leyes y leyes y leyes. ¿Y qué nos ganamos con tantas leyes? Si al final pacientes que tienen que recibir su quimioterapia cada 21 días, los vemos 3 y 4 meses a la espera de su quimioterapia y a los 3 o 4 meses ya la efectividad de su tratamiento no es el mismo. Y así le vuelvan a dar su quimioterapia a los 3 o 4 meses, ya eso no tiene reversa. Entonces nos dicen que los pacientes con cáncer, las leyes de Colombia, nos dicen que los pacientes de cáncer no requieren autorización para sus tratamientos, para la continuidad de sus tratamientos. Vaya a ver si una clínica en Colombia le hace la segunda quimioterapia o la tercera o la primera sin que previamente no haya autorizado y muchas veces sin que haya autorizado y pagado por adelantado. La EPS, que es el que asegura a las personas, no le hacen su quimioterapia sin autorización. Entonces, tantas leyes que tenemos, lo que deberíamos era tomar las acciones y los mecanismos conducentes a que se garantice el derecho humano a la salud, que ya está en leyes estatutarias, que ya está en la Constitución, que está en múltiples sentencias de la Corte Constitucional, de las altas cortes, incluso de la Corte Interamericana. Ya hay suficientes instrumentos jurídicos para que el derecho a la salud como un derecho humano se proteja y se garantice. Pero en Colombia, tristemente, cada que hay un problema, se pretende resolver con una ley. Entonces, las laderas de los ríos están siendo habitadas por barrios, por personas. Se están construyendo barrios. Entonces, hagamos una ley para que no construyan las laderas. Y creen que ya se resolvió el problema. Entonces, aquí aprobamos una ley y ya quedó resuelto el problema de las laderas. La ley por sí misma no resuelve absolutamente nada. Y otro problema que encontramos es el excesivo centralismo que tiene Colombia. Entonces, desde Bogotá, desde la Candelaria, se toman decisiones uniformes para La Guajira, para el Pacífico, para Guainía, para Medellín, para Pereira y para la misma Bogotá. A mí cuando me decían, es que hay que ir a la Colombia profunda, yo conozco Baupés, Guainía, Uribia en La Guajira, el Pacífico más profundo, el Catatumbo, donde está ahora ese problema de orden público tan grave. Allá hemos estado con brigadas citando a las EPS, a los pacientes, a las clínicas, y se resuelven 100, 200 casos y la gente se va con sus medicamentos, la gente se va con su cita del examen médico, con su cita del especialista y se le resuelven los casos a las personas. Pero esa Colombia profunda también está en Bogotá, querido presidente. En Bogotá hay Colombia profunda y por eso estamos aquí, en la Junta Administradora Local de la Candelaria. Y hemos hecho, el año pasado hicimos, creo que 25 jornadas en Bogotá para resolver casos. En la localidad de Santa Fe, en el barrio Dorado Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar. Jornadas, nos hemos reunido permanentemente con los personeros locales para compartir acciones conducentes a la protección del derecho a la salud, porque aquí también el derecho a la salud sabemos que es uno de los derechos, o tal vez también como en todo el país, sabemos que es el derecho más vulnerado de todos, la salud. A la gente no le entregan sus medicamentos. Ahorita venía yo con un asesor y el mismo asesor, cuando veníamos para acá, me paremos aquí en la farmacia y compremos mis pastas para la presión, porque el operador logístico de mi EPS, la farmacia, el dispensador, no me entregó mis medicamentos para la presión. Y si no me los tomo, se me sube la presión y puede perder un riñón, puede tener unas complicaciones. Y compró sus pastas, además que algo extraño, ¿no? La caja de pastas viene en 28 pastas, una caja de 28, que es para el mes. Entonces, si el mes tiene 30 días, uno reflexiona sobre por qué la caja viene en 28 cápsulas. Entonces, si eso pasa en Bogotá, y si eso nos pasa a nosotros, que somos los que sabemos cuáles son las rutas de protección, sabemos cómo
pelear por los derechos de los demás y nos pasa a nosotros, imagínense lo que le está pasando a una persona que vive en Guainía o que vive en Baupeso, en Bichada, donde la persona ni siquiera habla español. Una persona de Guainía que habla curripaco, que no sabe qué es una acción de tutela, que no sabe qué es un derecho humano, que no sabe qué es un operador logístico farmacéutico, que no sabe qué es una EPS. Le toca resignarse a que su derecho quede vulnerado, a perder su vida, una apendicitis, imagínense una apendicitis, y el hospital más cercano queda a 8 días en lancha. Y ese hospital seguramente no va a tener la tecnología suficiente para hacerle una cirugía a esa persona que tiene apendicitis. Es la realidad de lo que pasa en Colombia. Y en la Candelaria no es diferente. Hoy estamos frente a una situación en la que se evidencia una vulneración sistemática del derecho a la salud. Y yo quiero llamar la atención en algo. La violación del derecho a la salud no tiene una sola causa. Yo me he recorrido el país y todos los días yo estoy, antes de empezar ustedes me veían chateando y lo que pasa es que todos los días me llegan casos y de gente que yo ni conozco. A mí me suena el teléfono los sábados, los domingos, a mí me suena el teléfono todo el día. Y yo un domingo a las 4 de la tarde veo una llamada desconocida y ¿cómo no contesto? Si el no contestar puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser una persona que necesita una avioneta o un helicóptero para ser evacuado del litoral de San Juan en Chocó o de Carurú en Baupés. Y si uno no contesta, a veces ni siquiera uno logra concretar esa gestión, porque tampoco es que uno tenga una varita mágica por ser el defensor del pueblo y resolver. Uno también pelea, escribe, llama, talla, jode, pide el favor, policía bueno, policía malo, pone tutela. Uno es en una pelea constante. Y todo el día nos suena el teléfono y todo el día resolvemos casos. Y hemos evidenciado un deterioro en el sistema de salud que se ve reflejado en una vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas. Evidenciamos que el problema no es de un solo actor de la salud. Aquí tiene que haber un compromiso de todos los actores del sistema y me encanta ver a la comunidad acá. Acá veo veedores, personas con las que hemos compartido y hemos luchado de la mano por la salud de las personas. Aquí tiene que haber un compromiso de todos los actores de la salud, queridos ediles. Empezando por la academia. Usted decía que yo fui secretario de Educación de Pereira. Yo tengo una obsesión por la educación y yo siempre he considerado que la mejor forma de transformar sociedades es con educación. Y hay que hacerle un llamado a la academia en materia de salud. A mí me invitaron a los 50 años de la facultad de la Escuela de Nefrología de una universidad. Y cuando estuvimos en esa conmemoración, estaban celebrando que en 50 años habían graduado 50 nefrólogos. Entonces uno dice, pues, si aquí no hay problemas renales, uno ve cohortes de psiquiatría donde gradúan 4 o reciben 4, 3 personas al año, 3 psiquiatras o 4 psiquiatras al año. Con los problemas de salud mental que tiene Colombia. Los problemas, las enfermedades de salud mental son las enfermedades del siglo XXI. Yo creo que incluso requieren más atención hoy y necesitamos fortalecer las acciones preventivas, sí, pero también las acciones de atención en materia de salud. Imagínate lo que está viviendo hoy la gente del Catatumbo. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación de estrés, ¿cómo es la atención de urgencias en psiquiatría? Yo me he encontrado en los hospitales del país personas en las urgencias del hospital semanas esperando una remisión para psiquiatría. Y las universidades abren cohortes de 3 y 4 psiquiatras al año. Vaya, estudie medicina. Vaya que un hijo de ustedes o un nieto de ustedes quiera estudiar medicina o una nieta de ustedes quiera estudiar medicina.
o tiene que ser genio y haber sacado en el ICFES unos puntajes extraordinarios y excepcionales, o contar con 75 millones de pesos semestrales para poder entrar a medicina a una universidad privada. Entonces, el estudio de la medicina y el estudio sobre todo de especialidades para medicina y subespecialidades se han convertido en un privilegio de las élites de este país. Y necesitamos médicos, no solo en Bogotá, sino también en esos territorios donde conseguirse un médico es bien difícil. Entonces la academia tiene que también comprometerse con el sistema de salud. Claro que las EPS también. Uno ve cómo le empiezan a cerrar servicios a las EPS porque tiene unas deudas, esas son unas deudas grandísimas, excepcionalmente grandísimas con las clínicas. Entonces, una clínica es que la EPS tal me debe 100.000 millones de pesos. Entonces yo ya no le recibo pacientes. Pero si el sistema de salud con la UPC que aprobaron este año, igual siempre habrá quejas que la UPC no alcanza, dirán los que reciben la UPC, y que la UPC es suficiente los que pagan la UPC. Pero con la UPC actual, los recursos de la salud son 96 billones de pesos. O sea, si el presupuesto de Colombia es un 500 y pico de billones, 520 o 511 billones, 96 billones son en salud. Y los gremios y la EPS han dicho que faltan 6 billones. Entonces uno dice, si faltan 6 de 96, las prestaciones que se niegan deberían ser de menos del 10% porque falta menos del 10%. Pero la realidad es otra. Uno ve que las negaciones cada día se van incrementando. Entonces, las EPS también tienen que ajustarse. Le pagan a la clínica amiga y no a la que no tiene relación, tiene integración vertical. Y las clínicas también. Es que muchas veces le echamos la culpa de todo a la EPS. Entonces, un paciente que en un hospital no lo atienden, que se murió en las urgencias, que lo dejaron tirado en el piso o en una silla Rimax 3 o 4 días a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, y le echamos la culpa a la EPS. La EPS es el asegurador, el que nos asegura. Nosotros pagamos un seguro y todos los seguros que pagamos, todo lo que aportamos y los subsidios, la ADRE lo coge y le paga por cada uno de nosotros a la EPS alrededor de 1.500.000 pesos. Pues es un rango donde hay personas por las que se les paga más de acuerdo a la edad y de acuerdo a las enfermedades de alto costo, pero es más o menos 1,5 millones de pesos que pagan por cada uno de nosotros. Así aportemos mucho o así no aportemos nada. Y la EPS recoge todos esos seguros, todo ese 1,5 millones al año de cada uno de nosotros, y con esa plata contrata unos servicios. Nos asegura y la red es la que nos tiene que atender. Entonces muchas veces no nos atienden y nos dejan en urgencias 4 y 5 horas esperando la revisión inicial y le echamos la culpa a la EPS. Pues es que el responsable de la atención ahí es la clínica, que lo debería atender a usted de una manera más rápida y de una manera más oportuna. Pero también nos falta resolutividad, y los pacientes también tenemos que tener confianza. Los pacientes ya no nos dejamos atender de un médico general. Entonces, si el médico general nos va a mandar algo, no, mándeme donde el internista. Tengo este ojo sucio, el médico lo va a limpiar no, mándeme donde el oftalmólogo, donde el retinólogo. O sea, el médico general se ha vuelto un remisor, y también porque los pacientes no tenemos confianza. Y vemos cómo hay territorios alejados en los que no hay especialistas. Entonces, donde hay médico general, uno esperaría que si no hay médico especialista, ese médico general sea resolutivo. No, el que le tiene que hacer la ecografía tiene que ser un ginecólogo. Pero si no hay ginecólogo, si en la Alta Guajira no hay ginecólogo, no, si no, entonces el médico general téngalo ahí y espere para que lo remitan a Bogotá, donde un ginecólogo le haga la ecografía. Hasta en la rama judicial, presidente, donde no hay juez de familia, en el municipio donde no hay juez de familia, el juez municipal
hace una sucesión. Ah, donde hay juez de familia, pues el juez de familia. Entonces, donde hay ginecólogo, pues el ginecólogo es el que tiene que hacer la ecografía. Pero donde no, alguien tiene que resolver. Y cada día queremos más subespecialistas. Eso incrementa también los costos. Y los laboratorios, las farmacias, los pacientes, todos tenemos que poner un poco de la mano para que el sistema de salud y el modelo de salud mejore, y sobre todo lo que debemos es darle un enfoque a la salud como un derecho humano que es. Ah, que es un negocio para unos. Listo, es un negocio. Ah, que es el desarrollo profesional de otros. Listo, usted se desarrolla profesionalmente aliviando personas y salvando vidas. Que es la tragedia de otros. Póngale la visión que usted quiera. La visión que todos debemos darle a la salud es como un derecho humano. Aquí la discusión siempre es la UPC, que es la unidad de pago por capitación, o sea, el seguro que por cada uno de nosotros paga el ADRES. Si usted tiene 1.000.000 de afiliados, le transfieren 1.5 billones al año para que asegure a ese 1.000.000 de afiliados. Entonces, la UPC, ¿cuál es el enfoque? Ah, si alcanza, no alcanza. O sea, el enfoque que le damos es un enfoque financiero, un enfoque de negocio. Es que me debe 20.000.000.000, entonces no le atiendo más pacientes. Vea que este se está muriendo, me deben 20.000.000.000 y le cierro los servicios. O sea, también como en una especie de extorsión, ¿no? Se está muriendo, págueme por adelantado y abóneme algo de la deuda que tenemos. Y si no, no se lo atiendo. Siempre la discusión es sobre el presupuesto y no sobre el derecho humano. ¿Cómo garantizo el derecho humano de las personas? ¿Cómo protejo el derecho humano de las personas? Y lo que nos muestra como indicador que, a pesar de ser el bien más preciado de todos, mi abuela siempre me decía por las mañanas: mijito, que mi Diosito nos dé salud, que el resto no lo conseguimos. Cuando a usted le dicen, usted está con el médico, le hace una patología y le llega la patología, uno más o menos, uno a veces se cree médico y uno lee a ver como antes de llevarle al médico la patología y le dice carcinoma y uno busca carcinoma en Google, ya a uno le da un frío muy berraco por dentro. Y cuando uno llega donde el médico y le dice: sí, señor, usted tiene cáncer, a uno se le enfría todo y se le pasa por la mente el hijo, la mamá, la vida completa se le pasa por la mente. Con una noticia, con una noticia. Tiene VIH, tiene Alzheimer, su abuela tiene Alzheimer, su mamá tiene Alzheimer, va a empezar a deteriorarse, no sé qué. Eso le cambia a uno la vida. La salud, la salud. Uno aquí bajándose se dobla un tobillo, ya no puede ir a jugar fútbol el sábado, ya no puede ir a jugar tenis el viernes, ya no puede salir a bailar. Le cambia la vida, le cambia la vida, la salud. Es el bien más preciado de todos. Y en la actualidad se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. En materia de tutelas, el derecho que más se tutela en Colombia es el derecho de petición. Muchas de esas peticiones también son para los actores del sistema de salud. Y eso también tiene que ser una vergüenza para nosotros como servidores públicos. Porque en mayor medida los derechos de petición nos los presentan a nosotros. Entonces, las alcaldías, las gobernaciones, las entidades, las alcaldías locales les presentan un derecho de petición, infórmeme tal cosa, y no contestan. Y la persona se ve obligada a presentar una acción de tutela para que le contesten. Un servidor público ahí. Una vergüenza. Pero lo que sí es delicado es que el segundo derecho más tutelado de todos después del derecho de petición es el derecho a la salud. Y muchas de esas peticiones que no le contestaron a las personas estaban dirigidas a los actores del sistema de salud, a las EPS, a las clínicas, a los laboratorios, a las farmacias. Entrégueme mi medicamento. Es un indicador que nos muestra cómo cada día
se viene deteriorando más el derecho humano. El derecho humano. Y como casi siempre, la forma que encontramos de resolver los problemas es o haciendo o modificando una ley. Y ahí pues vemos la imagen de allá, no la de acá, sino la de allá. Ese cuadro de allá, ese cuadro de allá. Entonces nos queda un legado y nos queda una herencia del hombre de las leyes, ¿no? De Santander. Entonces, a veces somos muy santanderistas. Todo lo resolvemos con una ley. Todo lo resolvemos. Asbesto, ley. Se cayó de la escalera, la ley de las escaleras. Se ahogó en la piscina, la ley de las piscinas. Se enfermó con una bacteria en la piscina, la ley de los ediles necesitan honorarios, la ley de los honorarios. Todo una ley. Y una ley igual para todo el país. Entonces, los requisitos habilitantes, presidente, de un hospital en La Candelaria, en Chapinero o en Bosa son los mismos. Pero no solo eso, los requisitos habilitantes en Bogotá y en Inírida son los mismos. Una vez en Inírida, un señor presentó una solicitud para que le habilitaran un mamógrafo. Yo al señor ni lo conozco, ni sé cómo se llama. O sea, yo ahí no tengo conflicto de interés de nada, sino que me pareció muy curioso que el señor va a hacer un mamógrafo. No hay ni un solo mamógrafo en Inírida. En todo Guainía no hay un solo mamógrafo. Y él monta su mamógrafo y pide requisitos para que le habiliten para él poder hacer mamografías y no cumple requisitos, porque los requisitos son desde acá, desde el ministerio, desde Chapinero, le dicen cuáles son los requisitos para un mamógrafo en Guainía. Para que una mujer se haga una mamografía en Guainía, querida Gina, tiene que la EPS conseguirle aquí una cita en Bogotá, pagarle un pasaje en avión por Satena, desde Inírida hasta Bogotá. Y si es población indígena que no habla español, entonces tiene que pagarle con un acompañante. Un pasaje a Inírida es más costoso que un pasaje a San Andrés. Hay 3 vuelos semanales a Inírida por Satena, directos de Bogotá y 2 desde Villavicencio. Y no hay más. O sea, un huevo y no hay carretera. Entonces la gente, pues coja una ambulancia. No hay carreteras, no existen las carreteras. No, no es posible, eso es en medio de la selva. Hay un planchón que lo lleva a uno a San José del Guaviare en 8 días. Entonces imagínense, si para que le den unas pastas a uno es difícil que le autorice unas pastas aquí mismo en Bogotá. Imagine para que la EPS le autorice un tiquete aéreo, una cita, y cuando llegan acá, porque el avión seguramente será a los 2 días el regreso, porque no hay. Entonces los 2 días de albergue y de hotel. ¿Cuánto cuesta eso para una mamografía? Entonces las mujeres se mueren sin diagnóstico. Y una persona que ve que eso puede ser un negocio para él seguramente, pero sobre todo que puede prestar un servicio y que puede salvar vidas, como allá es difícil cumplir con la ley que se cumple en Medellín o en Bucaramanga, una ley hecha aquí para todos por igual, entonces no va a cumplir requisitos y le van a negar que él pueda hacer mamografías, a pesar de tener los equipos idóneos para ello. Entonces, lo que vengo para terminar es agradecerles por el interés de la salud, el derecho a la salud y la protección del derecho a la salud debe discutirse así, de cara a la comunidad, con las veedoras que veo aquí, con las cuidadoras que veo aquí, con los veedores en